Hola mis hentai lovers, como ya es costumbre, el hentai lover mayor, o sea yo, está aquí otra vez para resolver las dudas del fandom. En el video de hoy hablaremos de los votos vinculantes, que es el epicentro de controversia en estos últimos episodios. Este video no busca hacerte cambiar de pensar. Si después de ver todo el video sigues pensando que los votos vinculantes son algo malo, que son guionazos, etc., pues bien por ti, lo respeto. Si tienes una duda que contesto en este video, ni me molestaré en responderte, así que asegúrate de verlo completo para luego comentar. Sin más que decir, comencemos. 1. ¿Qué son los votos vinculantes? Los votos vinculantes son un concepto básico de give and take, o dar y recibir. Hay dos tipos de votos: los vinculantes, donde intervienen de 2 a más integrantes, y los votos autoimpuestos, donde solo interviene uno mismo. Recalcar que a los votos autoimpuestos también se les llama votos vinculantes. Este concepto se nos presenta desde el inicio de la serie como algo natural dentro de la hechicería. 2. Inspiración contractual de los votos vinculantes. Los votos vinculantes o ataduras están inspirados en los contratos de la vida real. De hecho, hay sectores o traducciones donde a los votos vinculantes se les llama contratos. Al igual que los votos vinculantes, dentro de un contrato legal tenemos los sujetos o partes, las sustancias o cosas de intercambio o la equivalencia, las cláusulas, objeto del contrato, la causa, etc. Resaltar que los elementos de un contrato varían dependiendo de la normativa, doctrina y denominación de cada país o competencia. Pero en general, para que se entienda la analogía de este video, usaré solo los elementos necesarios. Otro punto importante es que en los contratos de la vida real siempre debe existir más de una parte, a pesar de que existen autocontratos, contratos unilaterales, etc. Estos incluyen de manera forzosa más de una parte, por ejemplo el Estado. Los votos autoimpuestos se supone que solo interviene una parte, o sea, uno mismo, pero es más que obvio que debe de haber un ser ajeno al voto que se asegura que tu intercambio sea equivalente. Se cree que es Dios, pero de eso hablaremos más adelante. Utilizaremos de ejemplo el voto vinculante que hizo Hakari contra Kashimo, donde sacrificó parte de su brazo izquierdo para endurecer su cuerpo y así sobrevivir a la explosión. Desglosaremos los elementos de ese voto autoimpuesto como los de un contrato legal. Parte o sujeto del contrato, Hakari. Sustancias o cosas del intercambio, parte del brazo izquierdo y endurecer su cuerpo. Cláusula: se endurecerá el resto del cuerpo de Hakari a cambio de que dé una parte de su brazo izquierdo. Causa: que se endurezca el cuerpo de Hakari si es que da una parte de su brazo izquierdo. Objeto del contrato: endurecer el cuerpo de Hakari. Como pueden ver, un voto vinculante se puede entender y desglosar con los elementos de un contrato legal. Ya me imagino a varios diciendo que Gege no tiene ni puta idea de esto, pero como dice el dicho, el ladrón piensa que todos son de su misma condición. Que tú no conozcas algo no quiere decir que otros no lo sepan. Con esto no estoy diciendo que Gege haya estudiado leyes o que sea un experto en ello. Gege no es un ignorante en el aspecto legal. Y esto lo podemos notar con Higuruma y el engranaje de su técnica maldita que utiliza la normativa japonesa. Claramente Gege tiene una especie de gusto por el aspecto jurídico, razón por la que hizo tan poderoso a un abogado dándole un poder inspirado en un juicio. En fin. 3. ¿Cómo funcionan los votos vinculantes? Equivalencia. Quiero aclarar que cuando hablamos de equivalencia no me refiero al aspecto matemático o cuantificable, sino al jurídico, que es del que se basa los votos vinculantes. Como mencioné en el punto anterior, los votos vinculantes se basan en los contratos de la vida real con un give and take, o sea, un dar y recibir. Un gran malentendido dentro de la comunidad es que creen que la equivalencia en un voto vinculante es que debes de dar exactamente lo mismo a lo que pides, cosa que en un contrato legal de la vida real no es así. Por ejemplo, si tú das $100,000 por una casa, la casa y los $100,000 no son lo mismo. Pero a pesar de ello, el intercambio es legal mientras las partes estén de acuerdo. Y es que tanto como en los votos vinculantes, en los contratos legales de la vida real dependen de muchos factores para que se dé la equivalencia de estos.
Por ejemplo, si una casa A está a $100.000 en Perú, tal vez esa misma casa A no tenga el mismo valor en Argentina o México. Depende del precio que le quiera dar el vendedor, la zona, el mercado, etc. Es por ello que la celebración de una compraventa no se la toma como justa, sino como legal. Esta equivalencia puede ser desequilibrada para ambos casos. Por ejemplo, cuando tú te vas a un Starbucks y compras un café que te sale 10 veces más de lo que te saldría si es que te lo haces tú mismo, pues a quien afectaría el desequilibrio sería al cliente. Pero esto no lo hace ilegal, ya que depende de muchas cosas, como la libertad de mercado, libertad de precios, libertad de elección del cliente, reputación de la marca, etc. Lo mismo puede ser a la inversa, en la que el cliente esté en una supuesta ventaja sobre el vendedor. Por ejemplo, en una subasta, remate, etc. Puedes comprar un objeto a un valor mucho más bajo del que en realidad vale. Como se pueden dar cuenta, depende de muchos factores los intercambios y la equivalencia, la inteligencia, momento, mercado, cliente, etc. Hay muchos que dicen que su cuna no da nada a cambio y recibe mucho, pero como dije, esto es un error por la falta de comprensión de cómo funciona un voto vinculante. Ejemplo: no es lo mismo el valor de la pierna izquierda de Messi a mi pierna izquierda. Es evidente que el valor de la pierna izquierda de Messi es infinitamente mayor a la mía. Por lo que, si Messi diese su pierna izquierda para un intercambio en un contrato o voto, obviamente él tendría que recibir algo de mucho más valor de lo que yo recibiría por dar mi pierna izquierda en un contrato o voto. Ahora, hagamos un ejemplo con Jujutsu Kaisen. No es lo mismo un brazo izquierdo de Sukuna a un brazo izquierdo de Miwa. Por lo que si Sukuna diese su brazo izquierdo para un intercambio, tendría que recibir algo de mayor valor a lo que recibiría Miwa por su brazo izquierdo. Sencillo, ¿verdad? 4. Aclaración de los fines ajenos a un contrato o voto vinculante. Otra confusión muy grande dentro del fandom es con respecto a la finalidad de los votos vinculantes. Haré un ejemplo con un contrato de compra-venta para que me entiendan. Leps le quiere comprar una casa a Nicolás. Para eso celebran un contrato de compra-venta. Leps le paga a Nicolás $100.000 por la casa. Una vez terminada la compra-venta, Leps obtiene el título de propiedad de la casa y Nicolás se queda con los $100.000. Un tiempo después, Nicolás se entera que Leps está alquilando la casa que le vendió a $1.000 mensuales. Esto le parece injusto a Nicolás, porque él hace unos cálculos y llegó a la conclusión que al cabo de unos años, Leps terminaría no solo recuperando lo invertido para comprar su ex casa, sino que comenzaría a obtener ganancias, creyendo así que el contrato que celebraron ellos de compra-venta es ilegal o injusto, debido a que Leps debió decir que le iba a comprar la casa para luego alquilarla, y que el intercambio no sería equivalente o equitativo por ese motivo. Yo les pregunto a ustedes, mis hentai lovers, ¿es ilegal el contrato que celebraron Leps y Nicolás? ¿Leps debió incluir en alguna de las cláusulas que le compraría la casa para luego alquilarla? La respuesta es no. El contrato es totalmente legal y Leps no está obligado a incluir la finalidad de por qué quería comprar la casa. Tampoco afecta al contrato o lo hace injusto porque Leps decida obtener beneficios con lo comprado después de ya celebrado el contrato. Leps puede hacer lo que quiera con su casa ahora, siempre y cuando sea legal, sin afectar para nada el contrato de compra-venta que celebró con Nicolás. Y ustedes dirán: y Diego, ¿por qué poronga me estás dando una clase sobre contratos? Bueno, sucede que habiendo entendido lo anterior, espero, haremos la analogía con Hakari. Algunos piensan que el voto autoimpuesto que hizo Hakari para no morir es injusto porque solo dio parte de su brazo para no morir, cuando no es así. Hakari dio parte de su brazo para endurecer su cuerpo. El que no haya muerto es una consecuencia de endurecer su cuerpo. Está claro que la finalidad de Hakari era no morir por la explosión, al igual que la finalidad de Leps era comprar la casa para luego alquilarla. Pero en ambos casos, el no morir y el alquilar la casa son una consecuencia o una finalidad externa al contrato que celebraron, ya que ambos pagaron el precio. Hakari dio parte de su brazo para endurecer su cuerpo y Leps pagó los $100.000 para comprar la casa. Que Hakari no haya muerto por la explosión y que Leps haya alquilado la casa no afecta o hace injustos los contratos que celebraron.
Como se darán cuenta, depende mucho de la astucia e inteligencia para aprovechar al máximo la celebración de un contrato o voto, sin hacerlo injusto o ilegal. Si bien es cierto el contrato que usé de ejemplo de Leps y Nicolás no es para nada uno abusivo, es verdad que en la vida real a veces algunos son víctimas de contratos abusivos, donde una parte sale más beneficiada que la otra, sin hacer el contrato ilegal. Por ello, antes de firmar un contrato, consíganse un buen abogado que los guíe para ver si les conviene o no firmar algo. Un ejemplo muy claro de esta astucia en el manga es Sukuna. Sukuna celebra un pacto con Yuji. Este es un contrato legal, razón por la que sí se llevó a cabo. Sin embargo, Sukuna se aprovechó de la inocencia de Yuji y de un vacío legal para poder llevar a cabo su plan, sin tener una consecuencia o castigo por ello, debido a que no infringió ninguna cláusula del voto vinculante con Yuji, demostrando la inteligencia de Sukuna. Bueno, esa misma lógica la usaremos con algunos votos autoimpuestos de Sukuna, pero más adelante. 5. Cosas que aún desconocemos de los votos vinculantes. A día de hoy existen algunas cosas que no conocemos de los votos vinculantes, que esperemos se respondan en un futuro. 5.1. Castigo al infringir una cláusula del voto. Se sabe que al infringir una cláusula de un voto vinculante, pues recibirás una penalización. Esto le revela Sukuna a Yuji. Lo que sí nos gustaría saber con mayor exactitud es qué sucede si Sukuna infringe alguna de las cláusulas de los votos autoimpuestos que ha realizado. 5.2. Regulador de los votos o Dios. Otra cosa que no sabemos es quién es el que ha establecido las reglas de los votos vinculantes o si es algo completamente natural como la gravedad. Sea cual sea el caso, sería interesante saber si hay una divinidad que acepta o regula los votos vinculantes. 5.3. Normativa o reglas de los votos. Algo que es un misterio es si es que hay otra regla además del dar para recibir. O sea, está claro que la equivalencia dentro de un voto no es justa, sino legal, por así decirlo. Pero nos gustaría saber cómo funciona la mecánica, o si hay más reglas o un código. Algunos creemos que para saber si algo es equivalente dentro de un voto, funciona en base al ensayo de prueba y error. Por ejemplo, pido por medio de un voto autoimpuesto ser un 25% más fuerte. En un principio no voy a saber qué dar, por lo que comienzo a tantear o a probar con algunas cosas, de menos a más, hasta llegar a algo que el voto me acepte, para recibir esa bonificación del 25% de fuerza. Primero comienzo ofreciendo un 10% de mi visión, y si no funciona, doy un 15% de mi visión. Y si no funciona, doy un 20% de mi visión, y así sucesivamente hasta que el voto sea equivalente para el regulador, Dios o la naturaleza. ¿Quién es el beneficiado por el pago en un voto autoimpuesto y cuál es su lógica? Se supone que en un voto vinculante con un mínimo de dos partes intervinientes, ambos de alguna manera deben de salir beneficiados. Pero en el caso de un voto autoimpuesto, por deducción se entiende que además de ti mismo, el otro beneficiado con el pago es el enemigo, o con quien decidas usar lo que recibes por el pago en un voto autoimpuesto. Por ejemplo, en el voto autoimpuesto de decirle el funcionamiento de tu técnica a tu oponente para potenciar tu técnica, llamado el revelar tus cartas, hay dos beneficiados por el voto. Uno de manera directa y otro de manera indirecta. El beneficiado directo es quien hizo el voto vinculante, porque al decirle el funcionamiento de tu técnica a tu oponente harás un poco más poderoso tu hechizo, pero tu oponente de alguna manera también saldrá beneficiado, ya que tendrá la ventaja de saber cómo funciona tu técnica. Y en el caso de algunos personajes sería demasiada ventaja para tu oponente el que sepa cómo funciona tu hechizo, ya que le quita el factor sorpresa, razón por la que Nanami le dice a Yuji que depende el enemigo de con quién uses el revelar tus cartas. En el caso del voto autoimpuesto que hizo Sukuna para poder lanzar el desmantelar mundial omitiendo el único requisito solo por una vez, los beneficiados serían dos partes. Una parte es Sukuna, obviamente porque podía lanzar el ataque sin hacer nada por una única vez. Pero los beneficiados indirectamente serían los próximos oponentes con los que usaría la técnica, ya que tienen la ventaja de que Sukuna ahora debe de hacer
3 requisitos o 3 pasos y para siempre para lanzar el ataque, haciéndolo más predecible de lo que originalmente era el ataque. De este voto autoimpuesto hablaré más adelante. Complementando lo anterior, cada voto autoimpuesto debe de tener cierta lógica. No puedes decir, ok, voy a dar el que no voy a ver por 2 semanas Dragon Ball, o que no voy a comer pollo a la brasa por 2 semanas, o que no voy a tener intimidad con mi novia por 2 semanas para recibir un aumento de poder, ya que ninguno de estos pagos beneficiaría a tu oponente. En el voto autoimpuesto de revelar tus cartas, le das el beneficio a tu oponente de saber cómo funciona tu técnica para tú recibir ese aumento de poder. En el caso del voto autoimpuesto del desmantelar mundial, le das el beneficio a tu oponente o oponentes de la predictibilidad de la técnica. En el caso del voto autoimpuesto para Camino Fuga, le das el beneficio, en este caso a tus oponentes, de limitar el uso de la técnica, etc. En conclusión, sobre este punto, lo que vayas a dar como pago en un voto autoimpuesto debe tener una lógica que vaya acorde con un beneficio al oponente con el que vayas a usar lo recibido por el pago. 6. Controversia. Primero muerte off-screen, ahora son los votos vinculantes. En un inicio, el epicentro del lloriqueo era la muerte off-screen, que era guionazo porque no se explicó cómo murió Goyo. Una vez se explicó que Sukuna hizo un voto vinculante para lanzar el desmantelar mundial a Goyo, pues el decir que era guionazo la muerte de Goyo perdió sentido. Sin embargo, el que quiere llorar siempre buscará la manera de seguir llorando. Ahora que la muerte de Goyo nunca fue un guionazo, lloran por los votos vinculantes. ¿Pero a qué se debe la molestia de este gran sector de la comunidad? La respuesta es Sukuna. Ahora que Sukuna se nos ha mostrado como un personaje que domina los votos vinculantes, pues se está desmeritando este engranaje del sistema de poder del manga. ¿Pero por qué Sukuna? En los últimos episodios se nos ha mostrado algunos votos vinculantes que hizo tanto durante como antes de la batalla principal, alegando que es un personaje que abusa de este recurso. ¿Sukuna es el personaje que más ha usado votos vinculantes en el manga? No, es Kenjaku. Como siempre digo, el mayor problema que tiene la comunidad es la baja comprensión lectora, alimentada por algunos influencers. El personaje del manga que más votos vinculantes ha hecho es Kenjaku. Los juegos del sacrificio están compuestos por muchos votos vinculantes. Por ejemplo, todos los votos vinculantes que hizo Kenjaku con cada uno de los hechiceros revividos como Kashimo, Ryu, Uro, Ángel, Yorozu, Drup, entre otros. O los demás votos vinculantes que hizo para crear las barreras en los distritos, o los que conforman las reglas del juego, etc. Entonces, si usamos la lógica de decirle rey de los votos vinculantes a Sukuna por la cantidad de votos, pues en realidad ese título se lo merece Kenjaku. Pero eso no va a pasar, porque Kenjaku no es Sukuna. Pero no, Diego, le decimos rey de los votos vinculantes a Sukuna porque no sabemos en algunos casos qué ha dado. Ya, ¿y tú sabes qué ha dado Kenjaku en cada uno de sus cientos de votos vinculantes celebrados a lo largo de los 1000 años que tiene? No, ¿verdad? ¿Y por qué no le dicen rey de los votos vinculantes a Kenjaku? Exacto, así es. Yo sé que sabes la respuesta, porque Kenjaku no es Sukuna. Pero no, Diego, es el único que hace votos vinculantes desequilibrados, por eso le decimos rey de los votos vinculantes. Ya, literal, el que ha hecho el voto vinculante más desequilibrado es Todou, con el nuevo uso de su Boogie Boogie. ¿Y por qué no le dirán rey de los votos vinculantes a Todou? Vamos, dilo, porque Todou no es Sukuna. 7. ¿Cuáles son los votos vinculantes más importantes que hizo Sukuna? 1. Voto vinculante para ser inmortal. 2. Voto vinculante con Yuji. 3. Voto vinculante para Camino Fuga. 4. Voto vinculante para lanzar el desmantelar mundial. 5. Voto vinculante durante su última expansión de dominio. Sé que hay otros como el que hizo con Yogo o durante la lucha de expansiones con Goyo, pero me centré en los más importantes. De estos que mencioné, el problema surge con los que son posteriores a la derrota de Goyo. Qué curioso, ¿no? Aclarar que el voto vinculante de Camino Fuga no es reciente, pero se nos acaba de explicar en el capítulo 259. De los que hablaremos serán de los últimos 3. 1. Voto autoimpuesto para lanzar el desmantelar mundial.
Sukuna no podía cumplir con el requisito original para hacer el desmantelar mundial, que era el hacer en Maten porque le faltaba una mano. Por lo que, como le faltaba un requisito para omitirlo en un voto, lo más lógico es que ofrezca en la equivalencia añadirle más requisitos para lanzarlo, pues terminó añadiendo 2 requisitos más además del original, para omitir por una única vez el requisito de Enmaten, siendo para futuro 3 requisitos y para siempre. Estoy omitiendo, por ejemplo, el pago tácito de añadir más requisitos, como que es más sencillo, entre comillas, esquivar un ataque que requiere 3 pasos para realizarlo y apuntándolo, a un ataque que originalmente solo necesitaba un solo paso y sin apuntar. ¿Cómo pueden decir que no pagó nada? Algunos piensan que Sukuna pagó el precio de añadir 2 requisitos más a la técnica para matar a Goyo o para obtener el corte, pero no, el pago fue para lanzar el corte omitiendo su único requisito. Sukuna ya tenía la técnica, el voto tampoco fue para matar a Goyo, el voto, repito, fue para lanzar el corte omitiendo el único requisito. Como expliqué en este video, lo que se quiera hacer con lo obtenido por un voto vinculante o contrato no afecta al voto vinculante o contrato. Usaré el ejemplo de la compra-venta. No es ilegal o menos justo un contrato de compra-venta porque el que quiera comprar la casa quiera usarla para alquilarla o para venderla a un precio mayor. O sea, lo que quiera hacer con la casa el comprador no afecta al contrato de compra-venta una vez celebrado. Sukuna pagó el precio para lanzar el corte omitiendo el único requisito. El pago no fue para matar a Goyo, la muerte de Goyo fue una consecuencia de lanzarle el corte. ¿Se entiende? Además, el decir que no es justo pagar un precio con relación de 1 a 3 y para siempre es simplemente estúpido. 2. Voto autoimpuesto durante la última expansión de dominio. Debo de admitir que en un inicio este o estos votos vinculantes no me gustaron del todo, porque no se especificaba lo recibido y mucho menos el pago. Si hay algo que pido con los votos vinculantes es que al menos se nos especifique lo obtenido y lo dado, pero al final todo fue un problema de traducción. Antes de continuar con este voto, primero explicaré cómo Sukuna obtuvo de nuevo su expansión, aunque incompleta. Primero que nada, él o los votos vinculantes que hizo Sukuna no fueron para recuperar su expansión de dominio. Él ya la había recuperado gracias a los Black Flash que había lanzado. Ustedes dirán, pero no tiene sentido que haya recuperado su expansión de dominio porque Yuji lo estaba moliendo a golpes con Black Flashes. Recordemos que los golpes de Yuji lo que hacen es afectar el vínculo entre Sukuna y el cuerpo de Megumi, impidiendo que recupere su RCT, y nada más. No es que los golpes de Yuji te quiten expansiones de dominio o técnicas. Como decía, Sukuna pudo encontrar un camino diferente para hacer su expansión de dominio gracias a los Black Flashes que había lanzado, iluminándolo para usar una zona no afectada en su cerebro por el vacío inconmensurable de Goyo, razón por la que tiene esa forma toda rara. Ahora, a pesar que había recuperado su relicario maldito, Sukuna necesitaba hacer un dominio de alta calidad para afectar a todos los héroes, incluyendo a Maki. Por ello hizo unos votos vinculantes para mantener el rango de efecto y producción, mas no para darle poder a su dominio. El hacer votos vinculantes para afectar las condiciones de tu dominio no es algo único de Sukuna, es algo que también hizo Goyo durante el choque de dominios con el Rey de las Maldiciones. A pesar de ello, el dominio de Sukuna era imperfecto, cosa que se dio cuenta Yuji, dándonos a entender el mal estado en el que estaba Sukuna. Lo más curioso de este dominio fue que Sukuna usó el sello de mano de Goyo, Marishiten, incompleto, ya que le faltaba una mano para hacer Enmaten. Algunos le llaman Taishakuten al mantra de Goyo, pero eso es un error, porque el Taishakuten es la sobreposición del dedo índice con el medio, y el sello de mano que hace Goyo es el cruce de dedo medio con el índice, formando Goyo el mantra de Marishi, incompleto, ya que lo hace con una mano. En fin, el punto es que no se especificó qué dio Sukuna a cambio en uno de los votos vinculantes para poder utilizar solo una mano con el sello de Goyo para invocar su dominio, siendo esto algo que me incomodaba en un inicio, la verdad, porque una cosa es que no se nos revele
aún que usó un voto vinculante y otra es que se te diga que usó uno, pero que no se explique en qué consistió. Resulta que releyendo unas cuantas veces esos capítulos me di cuenta de algo que les comenté hace unos días en un directo, y creo que fui el primero en darme cuenta. De hecho, en la comunidad inglesa el youtuber Manganimist subió hace no mucho lo mismo que les comenté, reforzando mi teoría. La diferencia es que yo lo comenté antes en un directo. Pasa que Sukuna no tiene un ojo, el inferior derecho para ser exactos. Algunos pensamos en un inicio que lo había perdido por el Black Flash que le tiró Yuji en la cara, pero no parece que haya sido resultado de un golpe, sino parece que literal no tiene ese ojo, como si se lo hubieran arrancado. Y esto sucedió justo cuando hace los votos durante su expansión de dominio, lo que nos da a entender que tal vez Sukuna dio un ojo a cambio de poder usar el sello de mano de Goyo. Algunos dirán lo de siempre, pero Diego, no dio nada. Como expliqué antes en el video, un ojo de Sukuna no vale lo mismo que el ojo de Kusakabe. Además, el pago no sería para recuperar su expansión de dominio. Él ya la había recuperado gracias a los Black Flashes. El pago fue para usar una mano en lugar de dos. Entonces, con respecto a este voto, todo bien, por ahora al menos. 3. Voto vinculante para Camino Fuga. Este se nos acaba de explicar hace poco, y hay mucha confusión alrededor de este voto, a tal punto que es gracioso. Primero, este voto vinculante lo hizo hace mucho, no durante esta pelea final. Segundo, no le da más poder a la técnica, lo que la hace es más efectiva. ¿Pero en qué consiste este voto vinculante o autoimpuesto? Bueno, Sukuna tiene una técnica ígnea que es Camino Fuga. Esta es muy poderosa, pero la velocidad, efectividad y el rango no son la gran cosa comparado con su poder. Para solucionar ello, Sukuna hizo un voto autoimpuesto, donde se prohibiría a sí mismo usar fuga contra varios oponentes a menos que sea dentro de su dominio. A cambio de este nerf, Sukuna podría añadirle una especie de combustible a la técnica, ganado del polvo generado por la destrucción de su expansión de dominio. En el caso que esta técnica esté lo suficientemente cargada, pues es un insta-kill para cualquier oponente sin excepción según el narrador. Ahora, el problema radica con que muchos piensan que lo que dio Sukuna no es mucho comparado con lo que recibió. Pero vamos a ver. Primero, este voto vinculante probablemente Sukuna lo hizo en la era Heian, donde se enfrentaba a hechiceros poderosos en grupos, en escuadrones, y que Sukuna se haya limitado a usar esta técnica solo dentro de su dominio es un nerf a considerar, porque como sucedió con la pelea actual, Sukuna no usó fuga antes justamente porque Goyo le quitó su expansión de dominio de manera momentánea. Si no habría hecho este voto autoimpuesto para fuga, pues podría haber usado mucho antes fuga y eliminar a unos cuantos héroes en esta batalla final, como a Kusakabe, Choso, Ino, etc. Segundo, no es que la técnica haya ganado automáticamente velocidad, efectividad y rango, no funciona así. Sukuna tiene que conseguir ese combustible, por lo que si Sukuna está en una zona sin material para hacer polvo termobárico, jamás podría cargar su técnica. Si fuese así, la hubiese usado full power contra Goyo y sin restricciones. Tercero, recordemos otra vez, como ya expliqué, lo que da Sukuna no es lo mismo en un intercambio si lo da Mei Mei. Lo que das no necesariamente debe ser exactamente del mismo precio de lo que pides. Cuarto, recordemos también, como expliqué, que al contrato no le importa qué haga Sukuna con ese combustible o polvo termobárico. El pago solo fue para transformar el polvo producido por la destrucción de su dominio en combustible termobárico, nada más. En el contrato no incluía hacer más veloz la efectividad y ampliar el rango. Eso es una consecuencia dependiendo de la cantidad de combustible termobárico obtenido por la destrucción de su dominio. ¿Se entiende? En suma, es increíblemente ridículo decir que no dio nada a cambio, por favor. 7. ¿Por qué Sukuna y Kenjaku son los personajes que mejor y más usan los votos vinculantes? Antes de responder eso, una pregunta. ¿Qué tienen en común Sukuna y Kenjaku? Así es, han existido 1000 años. En el caso de Kenjaku los vivió todos. Ambos existieron en la era Heian, la era dorada de la hechicería.
Hay muchos que piensan que los hechiceros de esa época no serían la gran cosa debido a que los modernos tienen mayor conocimiento de la hechicería. Y eso es totalmente falso. Durante el choque de dominios entre Sukuna y Gojo, tanto Yuta, Kusakabe y Kashimo, hechiceros modernos, veían como imposible el hecho que Sukuna o alguien tenga un dominio sin barrera, demostrando que hay cosas en el pasado que incluso en el presente son un misterio. Qué curioso que los únicos usuarios conocidos con dominios sin barrera sean de la era Heian, Kenjaku y Sukuna, y que también estos sean los usuarios que más hayan usado votos vinculantes en la obra, al menos que conocemos. Así como con los dominios sin barrera, es muy probable que haya conocimiento sobre los votos vinculantes que los hechiceros del presente no conocen del todo, razón por la que Kenjaku es realmente un adicto de los votos vinculantes. Literal, todo su plan se basó en votos vinculantes. Algo a tener en cuenta es que a Sukuna se lo llama el hechicero más poderoso de la historia, no solo por el control de su hechicería, sino por muchos aspectos más en los que él resalta, como la inteligencia, preparación, cantidad de energía maldita, cuerpo perfecto para la hechicería, destreza física que supera a Maki una restringida celestial, resistencia, conocimiento sobre el Jujutsu en general incluyendo votos vinculantes, poseedor de las que posiblemente sean las mejores herramientas malditas de todo el manga, Kamutoke y Hiten, gran RCT, que rivaliza incluso con la de Gojo, dominio divino de su expansión, etc. Por lo que el no dominar una herramienta del sistema del Jujutsu como los votos vinculantes sería algo inconsistente en la obra. Que no lo use sería raro. 8. ¿Por qué Gojo o los demás hechiceros no usan votos vinculantes? Esto es otro gran error. Gojo sí usó votos vinculantes durante su pelea con Sukuna en el choque de dominios, y eso que no se sabe aún si es que hizo otro o otros votos. Se acaba de revelar que Todou hizo un voto autoimpuesto que le dio un bufo desmedido. Mei Mei de alguna manera logró intervenir sobre el voto que impedía que aquellos hechiceros que no pertenecían a la escuela de hechicería no pudiesen usar el dominio simple, etc. Por lo que es una mentira decir que es una injusticia que los héroes no usen votos vinculantes, cuando sí los han usado. Y ya les digo, recuerden mis palabras, que faltan revelar otros votos vinculantes de los héroes. Pero ya que hablamos de injusticia, ¿por qué nadie dice que es súper injusto que Sukuna se esté enfrentando o se haya enfrentado de manera directa e indirecta a Gojo, Kashimo, Higuruma, Yuji, Choso, Ino, Kusakabe, Ui Ui, Mei Mei, Laru, Miguel, Yuta, Todou, etc.? Al menos déjenlo usar unos cuantos votos para equilibrar la balanza, XD. Bueno, fuera de los jajas, como expliqué en el punto anterior, los hechiceros del presente conocen sobre los votos vinculantes, pero no tienen la sabiduría que los hechiceros de la era dorada sí tenían. Algo a resaltar también es que lo que nuestros héroes den en un voto no sería algo que les dé una ventaja considerable en su lucha contra Sukuna, tal como sucedió con Miwa y Kenjaku, aunque ahora Todou parece haber roto esa supuesta regla. Sukuna, al ser más poderoso, pues tiene cosas de mayor valor para ofrecer, razón por la que al dar algo recibe otra cosa del mismo o parecido valor. Se tiene sabido que un hechicero normalmente usa entre 1 a 2 votos autoimpuestos o vinculantes, pero esta regla no va de la mano con hechiceros de un nivel casi divino como Gojo o Sukuna. Se nos dijo hace mucho que lo que es normal entre el promedio de hechiceros no cuenta con Gojo y por ende con Sukuna. Dicho esto, es muy probable que Gojo sí haya usado un voto vinculante que nosotros aún no conocemos antes de morir. Pero sea cual sea el caso, lo que le faltó a Gojo, a pesar de tener que ofrecer en un voto definitivamente, fue la falta de experiencia en batalla para usar votos vinculantes, que son parte del sistema del Jujutsu, cosa que Sukuna tiene de sobra. Es cierto que Sukuna no vivió los 1000 años, pero durante el tiempo que vivió como hechicero, peleó con los seres más poderosos del manga, en la época dorada de la hechicería, y en escuadrones. Gojo solo tuvo a Toji como experiencia para que evolucione sus poderes. 9. Sukuna y los votos. El hecho de que Sukuna haga estos votos en el clímax de la batalla es algo que demuestra solo desesperación, porque está muy debilitado por el esfuerzo de los héroes.
por lo que él use esta herramienta del sistema de batalla es solo un buen indicador, al menos por ahora. Muchos tenemos la esperanza que los votos vinculantes le terminen cobrando factura, o esperamos que infrinja una cláusula de algún voto y sea castigado. Posiblemente esto sí llegue a suceder, aunque no sabemos. Aún hay una que otra cosa que le falta a Sukuna mostrar. Se vienen más votos vinculantes posiblemente, así que estemos preparados. Pero sea cual sea el caso, Sukuna por ahora ha hecho 2 votos vinculantes importantes durante la batalla. Uno para lanzar el corte omitiendo un paso y 2 para usar el sello de manos de Goyo. El de Camino Fuga lo hizo en el pasado. Y los votos vinculantes que usó durante su última expansión de dominio son algo normal. Como dije, Goyo también usa votos vinculantes para modificar su expansión de dominio. 10. Conclusión. La misión de este video no es hacerte cambiar de opinión, sino informarte de manera objetiva. Si crees que soy el único que piensa así, pues les presento a Lightning, traductor profesional al inglés. Trabajó en el capítulo 236 del manga, posiblemente el más importante hasta ahora de todos. En vista de algunos errores considerables de John Weary, el traductor oficial de Jujutsu Kaisen, Lightning, por medio de notas subidas a su Twitter y Reddit, corrige, corrobora y mejora la traducción del japonés al inglés de manera extraoficial y gratis por el amor al manga. Lightning es considerado por la comunidad inglesa como el que tiene mejor reputación en lo que respecta a la traducción, por lo que cosa que diga él prácticamente se considera ley. No solo por su habilidad traduciendo, sino también porque conoce demasiado sobre el sistema de poder de Jujutsu, lo que lo ayuda a dar sentido a sus traducciones. Esto lo dicen algunos analistas del manga muy respetados como Manganimest, youtuber del que soy fan y del que me tomé inspiración para el nuevo formato de alguno de mis videos. Lightning es el que corrigió la traducción oficial del capítulo 258, especificando que el último dominio de Sukuna en realidad fue uno sin barreras, dándole sentido a que Maki haya sido capturada entre comillas. También fue él el que terminó de una vez por todas con el debate de si el púrpura eliminaba o no la materia o si es un deleteo como tal. Debido a que como Lightning dice no se especifica en el manga y que decir que si es un borrado de la materia es un invento. También es de los defensores que los 6 ojos no te permiten saberlo todo, esquivarlo todo, etc. Pero lo más importante de este traductor es que está dispuesto a admitir y corregir errores suyos en su trabajo. Ya lo hizo unas cuantas veces, lo cual me hace confiar en él y respetarlo. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué me hablas de este traductor? Bueno, este traductor profesional con un entendimiento mayor al promedio del fandom de Jujutsu Kaisen sobre la obra, expresó en un reciente tweet o hilo su preocupación con respecto a la comunidad y el poco entendimiento de la obra sobre los votos vinculantes, mencionando algunos de los argumentos que hablo o esgrimo en este video. Y esa publicación él la hace por el amor a la obra, no por un fanatismo infantil a Sukuna. Lamentablemente, al hacer este tipo de videos, o en el caso de Lightning, ese tipo de tweets, algunos creen que lo hago para defender a Sukuna, cosa que no es así. Es triste porque para defender la obra debo abogar por un personaje que no es tanto de mi agrado, pero mi amor por este manga es tan grande que hace que me importe menos para lo que crean que hago este video. Nos vemos en el próximo trabajo. Si les gustó, no se olviden de apoyarme con un like y sub que me motiva como no tienen idea, mis reyes. Los amo, pero eso ya lo saben. Bye.